Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. España da un paso más en su no a la guerra de Irán. Cuenta esta mañana el diario El País que el gobierno ha cerrado el espacio aéreo español a cualquier tipo de vuelo que participe directa o indirectamente en las operaciones militares que Estados Unidos e Israel lanzaron juntos hace ya más de un mes. Lo que ha hecho es ampliar los vetos. El gobierno ni permite que utilicen para esta guerra las bases de Morón y de Rota, ni tampoco que sobrevuelen España aviones de Estados Unidos destinados en el marco de esta ofensiva en terceros países, es decir, que procedan de Reino Unido o de las bases que estén en Francia. Esta decisión complica las operaciones del ejército de Estados Unidos, que después de haber sondeado a España, decidió no formalizar la petición para desplegar sus bombarderos en Morón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya deslizó la idea este pasado miércoles en su comparecencia en el Congreso. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Como saben, hemos denegado a Estados Unidos el uso de la base de Rota y de Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales. Pasó desapercibido, pero ya lo avanzaba. Todos los vuelos, incluidos los aviones de repostaje. Solo hay una excepción. En una situación de emergencia sí autorizarían el paso o el aterrizaje del avión implicado. Ahora los bombarderos sortean nuestro espacio aéreo por el estrecho de Gibraltar. Mientras se especula sobre una posible invasión terrestre, esta madrugada Donald Trump ha vuelto a decir que el final de la guerra está cada vez más cerca. Asegura que las negociaciones con Irán están yendo por buen camino. A bordo del Air Force One ha dicho que el régimen iraní ha aceptado prácticamente los 15 puntos que propuso Washington a través de Pakistán. Como muestra de esta disposición, dice Trump que Irán va a permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Hormuz. Apunta en una dirección y a la vez Donald Trump apunta en la dirección contraria. En una entrevista ha hablado también de apropiarse del petróleo iraní. Ha sido en el Financial Times, asegura que tiene muchas opciones militares y que aunque lo que le gustaría es tomar el control del petróleo iraní, también contempla apoderarse de la estratégica isla de Hark, que es donde Irán exporta la mayor parte de su crudo. El New York Times dice que ya se han desplegado cientos de soldados especiales de la Armada en la región. En total habría ya 50.000 efectivos en la zona. Mientras va creciendo la oposición interna a Donald Trump por esta operación militar dentro de su propio partido, también en las calles de su país, 8 millones de personas llegaron a manifestarse este fin de semana contra su gestión. Han sido más de 3.300 protestas repartidas por todo el país, desde Los Ángeles, San Francisco, Houston, Chicago, Nueva York, Washington y especialmente multitudinaria la de Minneapolis. Según los organizadores, se han batido récords de participación. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Bajo el lema de No Kings, no a los reyes. ¡No Kings! Más de 3.300 protestas en todo el país han denunciado las políticas de Donald Trump, la guerra en Irán o la brutalidad de los agentes migratorios, entre ellos Bruce Springsteen. Federal troops brought death and terror to the streets of Minneapolis. Los agentes federales han traído muerte y terror en las calles de Minneapolis, se proclamaba el artista desde esa misma ciudad, cuyos ciudadanos en enero se alzaron contra los agentes. They killed and wronged in the winter of 26. También se han sumado a las marchas Jane Fonda o Robert De Niro. It's time to say no to Donald Trump. En un fin de semana reivindicativo que ha batido récord de participación y cuyo mensaje, según uno de sus organizadores, We have a would-be monarch in this country, a country that was founded on rejecting kings. es el de denunciar que Donald Trump es un aspirante a monarca en un país que nació tras el rechazo de un rey. La crisis de precios no para. Esta madrugada el petróleo, el barril de Brent, ha superado los $115. A esta hora se encuentra en los 108 y las bolsas asiáticas se han desplomado casi un 3% en su apertura. En el sur del Líbano ha muerto esta noche un casco azul de nacionalidad indonesia, casco azul que participaba en la misión de paz de la ONU y otro ha resultado herido. Según informa Naciones Unidas, ha sido por la explosión de un proyectil, aunque aún están investigando su procedencia. La ONU recuerda que cualquier ataque contra las fuerzas de paz supone una violación del derecho internacional. Lejos de contener la violencia, el primer ministro israelí Netanyahu anunció ayer que ampliará la operación terrestre en el sur del Líbano. Va a expandir el territorio que ocupa, lo ha llamado ampliar la zona de seguridad de su ejército en el sur del país. Dice que está comprometido a cambiar radicalmente la situación del norte de Israel, la frontera con el Líbano, y que así frustrará la amenaza de una invasión de Hezbollah. Es lunes, es 30 de marzo. Las 7 de hoy por hoy.
Ser Podcast. Netanyahu sí ha querido rebajar la tensión en la crisis diplomática que abrió ayer por la mañana con el Vaticano cuando prohibió la entrada del jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén a la misa del Domingo de Ramos que se tenía que celebrar en el Santo Sepulcro. Anoche el primer ministro israelí escribió en sus redes sociales que lo prohibió la entrada por motivos de seguridad. Lo justifican las amenazas de Irán a los templos de las 3 religiones monoteístas en Israel. Asegura que ya ha dado instrucciones para que dejen entrar a Pier Battista Pizzaballa, que es la máxima autoridad católica en Tierra Santa y que comprende la preocupación que ayer provocó todo tipo de críticas, también internacionales, desde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente francés, Emmanuel Macron, incluso el embajador de Estados Unidos. Pedro Sánchez también condenó el veto, escribió que se trata de un atentado contra la libertad religiosa y que sin intolerancia es imposible convivir. Sánchez, que ayer, por cierto, en una carta a la militancia, volvió a justificar la postura del no a la guerra. Entre las críticas a la decisión del gobierno israelí este Domingo de Ramos, aquí en España, llama la atención el comentario que ha hecho en redes sociales Juan García Gallardo. Saben que fue vicepresidente del gobierno de Castilla y León y que llegó a ser el máximo líder de ese partido de Vox allí en esa comunidad. Ayer escribió un tuit en el que se pregunta si también es culpa de los críticos, entre comillas, que el presidente de Vox siga callado con un tema como este. Escribe: hasta el ateo anticlerical Sánchez ha condenado la acción de Netanyahu contra los católicos. Es curioso cómo va aumentando poco a poco, día a día, esta polémica dentro de Vox, en la que los críticos están contando cómo funcionan las cosas dentro del partido o critican la manera de operar de Santiago Abascal. Bueno, esta mañana El País ha entrevistado a otro exalto cargo del partido de ultraderecha, José Francisco Garre, que hace un retrato pormenorizado de cómo la cúpula de Vox orquestó, dice él, la purga del sector más crítico. Asegura que recibió presiones para echar a Iván Espinosa de los Monteros. Isabel de Leuce, buenos días. Buenos días. Sí, el que fuera vicepresidente del Comité de Garantías de Vox denuncia que tras las elecciones de 2022, la dirección de Santiago Abascal reforzó el control sobre este órgano que hasta entonces, dice, actuaba de forma más independiente. Fue entonces cuando empezaron las injerencias y los intentos de dirigir las decisiones disciplinarias. El caso más claro, según su relato, es el del expediente de Iván Espinosa de los Monteros. Explica que la mayoría del comité no veía infracción, pero que la dirección tumbó la resolución y presionó para iniciar su proceso de expulsión. También señala que desde 2022 empezaron a llegar denuncias directamente desde la cúpula, algo que interpreta como un mensaje de que las sanciones ya estaban decididas de antemano. Además menciona a Javier Ortega Smith, a quien, según dice, se presionó internamente y cuando reaccionó en público con la prensa, se le abrió expediente por supuestamente dañar la imagen del partido, lo que terminó con su expulsión de la formación. Garra concluye que desde 2022 se intensificaron las presiones para apartar a los sectores críticos del partido mediante el control disciplinario. Pues esta Semana Santa la crónica política se va a escribir con el compás de espera para que las negociaciones precisamente entre Vox y el PP en los 3 territorios donde los populares han ganado las elecciones den sus frutos. Con la vista puesta ya en la próxima cita, que son las andaluzas del día 17 de mayo, todavía no se ha despejado el camino para la formación de ninguno de los 3 gobiernos autonómicos en los que Vox está decidido a entrar. En Extremadura votaron hace ya más de 3 meses, a finales de diciembre, y es allí donde las negociaciones van cogiendo velocidad. Tanto las direcciones nacionales como las regionales hablan de sensaciones positivas y ven con optimismo un acuerdo que por ahora no llega. Optimismo, pero eso, el resultado, por lo menos por ahora, no lo hemos visto, no está encima de la mesa en Extremadura. José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días. Negociaciones donde se miden mucho las palabras y donde los dirigentes regionales se llevan mostrando más cautos y prudentes en sus declaraciones públicas que en semanas anteriores. Sí hablan sobre estos pactos a nivel nacional. Alberto Núñez Feijóo asegura que los votantes de Vox quieren un acuerdo. El secretario general de Vox dice que es más fácil hablar con las regiones que con Madrid. Alberto Núñez Feijóo, Ignacio Garriga. El Partido Popular hoy es la única alternativa de cambio y de esperanza que tiene España. Después de la noche electoral de Extremadura, donde conseguimos un 43% de voto, el triple de diputados que Vox. Luego yo estoy esperanzado en que logremos grandes acuerdos, grandes medidas y confío que el Partido Popular, en concreto el señor Feijóo, no siga poniendo palos en las ruedas. Lo último, ambos partidos decían la pasada semana que se van acordando puntos programáticos, pero el posible acuerdo no llegará hasta después de Semana Santa. En Aragón están a punto de cumplir las 8 semanas desde que acudieron a las urnas y las negociaciones no terminan tampoco de coger forma. Las conversaciones están abiertas y sigue sin haber vistas de un acuerdo inminente. Zaragoza, Ana García Cortés, buenos días. El tiempo corre y nada trasciende en las negociaciones del PP con Vox para que Jorge Azcón sea elegido presidente del gobierno, porque el Popular necesita a los 14 diputados de la ultraderecha. Para el líder aragonés, las negociaciones tienen que ser, como dice siempre, discretas y a fuego lento. La semana pasada ya mostraba cierta impaciencia pidiéndole a Vox que diga qué consejerías quiere gestionar. Si están dispuestos a asumir la consejería
de Cultura, Turismo y Deporte o están dispuestos a asumir la Consejería de Sanidad. Todas las consejerías son importantes, pero hay consejerías que tienen mucha más dificultad que otras a la hora de gestionar. ¿Cuál es el papel que Vox quiere hacer? Como dijo Abascal hace 2 semanas, quieren estar en los gobiernos, pero el calendario aprieta y antes del 3 de mayo Jorge Azcón tendrá que cerrar un acuerdo con Vox para ser investido presidente, porque si no, habrá nuevas elecciones en Aragón. Y en Castilla y León, que ha sido la última en votar, la primera semana de contactos ha dejado pocos avances. El presidente Fernández Mañueco, presidente en funciones ahora, insiste en que prefiere gobernar en solitario y se espera una negociación difícil con la sombra de las elecciones en Andalucía. En Valladolid, Eva Morín, buenos días. Buenos días. Finalizada esa primera ronda de contactos, desde el Partido Popular critican la falta de receptividad de los socialistas para posibles acuerdos. El interlocutor de los populares, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba que Vox y los partidos localistas son los que han mostrado receptividad y disposición al diálogo. Hemos encontrado en el PSOE el deseo de continuar la campaña electoral y sería bueno que no se autoexcluyeran. Hemos visto muy buena disposición por parte de Vox y por parte de la Unión del Pueblo Leonés, de Por Ávila y de Soria Ya. Ellos quieren participar. Vox también aquí insiste en formar parte del futuro gobierno, mientras en el PP prefieren un gobierno en solitario, aunque sea en minoría. De momento, parón en las reuniones, que van a continuar con esa mano tendida, dice el PP, para conseguir una legislatura constructiva. Y el otro gran asunto de este lunes que empieza va a ser la firma del protocolo para indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia, que ya no pueden acudir a la justicia. Lo van a ratificar el Gobierno, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo. Quedará así regulado cómo compensar y con cuánto dinero a aquellas víctimas de las que abusaron en el seno de la Iglesia y que no pueden denunciar porque en la gran mayoría de los casos los delitos han prescrito. La firma del acuerdo, que la anunció en redes sociales el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, llega después de unas negociaciones complicadas. Hace unos 10 días se torcieron cuando ya había un pacto sobre la mesa. La Iglesia se echó atrás por discrepancias en cuanto a las cuantías para las indemnizaciones y por el papel que jugará el Defensor del Pueblo. El protocolo que conoceremos hoy marcará las pautas de cuáles serán los pasos a seguir para las víctimas y con cuánto dinero van a repararlas. Está previsto que sea a las 11 de la mañana. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. De las noticias territoriales de esta mañana tienen que ver con la Semana Santa y eso es lo que nos van a contar desde Murcia. Juanjo Asensio, hola Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Valladolid sigues por ahí, Eva Marín, ¿verdad, Eva? Aquí sigo, buenos días. Pues contigo empiezo con esa tradición de la Semana Santa que es muy conocida, pues por ejemplo allí en Castilla y León, aunque igual no se sabe tanto, que es en esa comunidad donde se celebra la procesión más pequeña de España. Sí, es en un pueblo de la provincia de Ávila, en Bonilla de la Sierra, la procesión de los negros, que se realiza cuando el Jueves Santo da paso al Viernes Santo, una ceremonia de gran recogimiento con tan solo 3 cofrades participantes y que es presenciada, eso sí, por un buen número de vecinos y turistas. En la medianoche del Jueves Santo, con la tenue iluminación de las velas, solo se escucha el metálico sonido de una campana pequeña, la esquila, acompañada de las notas de un fagot y el retumbar de un tambor. Son los instrumentos que portan cada uno de esos 3 cofrades vestidos totalmente de negro y que anuncian la muerte de Cristo. Cada uno parte de un lugar del pueblo para, una vez que se juntan, iniciar la marcha, más de 1 hora para recorrer 500 metros. No hay más, ni estandartes, ni figuras religiosas, solo estos 3 cofrades. Oye, Juanjo, y en Lorca viven su Semana Santa marcada por la rivalidad entre el paso azul y el paso blanco, en la que amigos o parejas que son de distinto paso pues mantienen esa rivalidad, esa tensa relación. Sí, en Lorca la Semana Santa se vive con una pasión única marcada por esa histórica rivalidad entre paso azul, paso blanco, que une, porque aquí ser azul o ser blanco es casi una herencia familiar, un sentimiento que se transmite de generación en generación, pero si te sales de esa herencia, también separa, porque puedes llegar a ser visto de reojo por tu propia familia. Azul de toda la vida, vamos, azul marino. Yo y todo en la casa, además, los blancos no entran en casa esta fecha. A los hijos, los nietos, todos azules. Bueno, no se trata solo de procesiones o de desfiles bíblicos, es identidad, orgullo, emoción compartida y aunque cada uno defiende su color como si fuera un destino, todos comparten el mismo estremecimiento cuando retumban los caballos, los bordados toman vida y la ciudad entera late al unísono. ¡Viva el paso blanco! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Amargura! ¡Viva! ¡Viva la más guapa! ¡Viva! ¡Viva el paso blanco! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Cabra y Sierra! ¡Viva!
La rivalidad en gritos, ¿no, Juanjo? Ese sentimiento que se vive en Lorca, la rivalidad engrandece, es la llama que hace única la Semana Santa. Aquí no se elige un paso, o se nace azul o se nace blanco. Esa rivalidad, como vemos, puro sentimiento. Oye, más allá de la Semana Santa, esta historia, Eva, una decena de jóvenes que han sido sancionados porque ataron al novio en 2 despedidas de soltero a una farola en la Plaza Mayor de Salamanca. Sí, sin duda es una situación ciertamente esperpéntica. La policía local sancionaba a 10 jóvenes que en 2 despedidas de soltero distintas pensaron que la mejor forma de homenajear al novio era atarlo a una farola. Ocurrió el viernes y por si alguien se lo perdió, pues se repitió el sábado con otro grupo y otro novio, demostrando que la originalidad pues no estaba invitada a la fiesta. Los agentes identificaron a todos los protagonistas, que ahora se enfrentan a multas de hasta 750 euros por cabeza. Pues Eva, Juanjo, que paséis una buena semana. Hasta luego, compañeros. Igualmente un abrazo, hasta luego. Ya con la recomendación cultural para empezar el día, también la semana. Hoy Dani de la Fuente nos va a proponer leer Las fronteras. Es una novela distópica que firma Carolina Sarmiento. Los excesos de la humanidad han llevado a su límite a la Tierra. La única vía para evitar la extinción masiva pasa por despoblar la mitad del planeta. La novela empieza con ese tratado de la Unión de los Pueblos que obliga a deshabitar la mitad del planeta, y hay una serie de normas, pero que rozan también el totalitarismo. Esta es la premisa de Las fronteras, la nueva novela de la periodista, escritora y poeta Carolina Sarmiento. La novela plantea que ha habido muchas guerras previas y se ha llegado a un límite. Es un viaje hacia lo salvaje como los mejores de Cormac McCarthy a contrarreloj, protagonizado por un guarda que tiene una misión. Desde muy joven se tuvo que ir a la primera de muchas guerras y en un primer momento pensó que eso era una buena idea, porque así iba a huir de la opresión, ¿no? De tener que ser cazador, que era algo que él no quería. Todos los hombres del pueblo lo eran. No está solo, le acompañan un perro y un caballo que nos ayudan a reflexionar sobre cómo hemos desconectado de la naturaleza, que nos preguntan qué huella dejará para la posteridad el ser humano. A mí me fascina el silencio de los animales y nuestro desconocimiento de sus lenguajes. Editada por Siruela y en solo 125 páginas, Sarmiento se mueve en esa frontera entre la utopía y la distopía. Abracen, cuiden, quieran, porque creo que ahí está nuestra salvación. Para buscar la esperanza y la salvación en un mundo de hombres incapaces de dejar de cazar, pescar y talar. En querernos y en ser amables. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.